le tomo la distancia al micrófono. Lo primero de todo, muchas gracias a todos los que habéis dedicado un rato a acercaros aquí para conocer un poquito el libro Dios y Atleti de Chus Rojas. Mi nombre es Juan Montero, soy presidente de una peña atlética y además trabajo aquí de juez en Albacete. Me propusieron Jesús y Katina que presentase el libro y así voy a hacerlo, ¿no? No me resisto, no obstante, a contar una anécdota personal. A mí este libro me lo regalaron en julio de 2024 mis padres. Dios y Atleti. Y yo, que creo que Dios no es del Atleti, precisamente, pues yo dije, Dios, no me lo voy a leer porque hay vivencias que marcan mucho, ¿no? Ya os podéis imaginar a cuáles me refiero, que además yo las viví en el campo las dos. Total, que cuando Jesús y Katina me dijeron en una comida, aquí cerca del trabajo, oye Juan, ¿por qué no presentas este libro y tal? Y pues yo dije, joder, lo que no entra por un lado, lo que Dios no entra por un lado, te entra por otro. Así que me lo tuve que leer, me lo he leído y estoy muy agradecido por haberlo hecho. Yo os voy a decir en 5 minutos algunas de las cosas que más me han gustado del libro, que al final es el prisma, el punto de vista de una persona que no ha escrito el libro, y bueno, pues que también sepáis cómo es. Antes voy a hacer una referencia al currículum de Chus. Es mentora de desarrollo espiritual, coach personal y de equipos, está especializada en gestión emocional, facilitadora de talleres de crecimiento personal y comunicación, consultora de comunicación y también periodista. Es la 4ª edición del libro. No tiene, quiero decir, que tiene mucho mérito porque no está detrás una gran editorial, sino que lo ha sacado pues ella y la gente que ha confiado en ella, y ya van 4 ediciones, que no es poco. Durante más de 2 décadas, su trayectoria profesional estuvo centrada en consultoría y también en la formación en comunicación empresarial. Y en esta última década se ha enfocado en el coaching y la gestión emocional. Actualmente su propósito es acompañar a las personas a reconectar con su esencia, con su espiritualidad y con Dios. Todo ello a través del coaching, talleres y conferencias. Bien, del libro Dios y Atleti, que es el que nos ha traído aquí, yo os diría que tiene 2 partes, 2 estructuras. La primera son 137 páginas en donde Chus fundamentalmente maneja a través de propuestas o sugerencias 3 aspectos. Por un lado, unos que están centrados en la persona, en los desafíos que tenemos, nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestras vivencias, cómo afrontar determinadas situaciones o cuestiones. Lo acompaña con pasajes del Evangelio que, en fin, con independencia de que seáis o no practicantes, creyentes o agnósticos o ateos, están bien, porque son pequeños pasajes de la historia de Jesús, y lo ensalza o entronca con algunas cuestiones, con algunas experiencias o vivencias relacionadas con el Atlético de Madrid. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, pues se hace una referencia a Griezmann, y bueno, a mí me gustó. Yo además en el hijo pródigo siempre me identificaba mucho con el hijo mayor. Me pareció una faena, ¿no? No han matado nunca un cochinillo en mi nombre, viene el pequeño y tal. Muy bueno, como Griezmann vuelve, digamos, al Atlético de Madrid, como la afición le va perdonando, a algunos desde el principio, a otros nos costó más, pues está muy bien, ¿no? Hace referencia a distintos textos que están bien del Papa Francisco. Se centra mucho en una cuestión que es la alegría del cristiano y la alegría también, en este caso, muy consustancial a la gente del Atleti, que por supuesto le puede pasar a otra mucha gente que no tenga nada que ver con el equipo. Y la segunda parte del libro, fundamentalmente recoge o relatos o testimonios de personas, pues hablando de más de 100 páginas, cerca de 200, entrevistas que están fenomenal. Hay 3 o 4 que a mí me han impresionado. Asunción Cisneros, no sé si os hablará Chusana de ella, es una vivencia personal que llama o que marca la atención, con un hijo con problemas, en fin, llamativo.
el de un tal Sete, que también me llamó mucho la atención. Un sacerdote, hay varios testimonios de sacerdotes, 4 o 5, no todos, no mucho menos del Atleti. El que más me ha gustado a mí es uno de Valencia, que se llama Javier Peño, que habla de cómo fue su vida, cómo le cambia su vida el fútbol, entrenar al Rayo Vallecano, un aficionado del Valencia y del Milán, una cosa, y cómo va su vida encauzándose, cómo Dios actúa a través del fútbol en él y demás. Y luego una entrevista a Pedro Simón, que es, sabéis que escribe en El Mundo, ateo, agnóstico, y que tiene familiares religiosos, su madre creo que es, o el padre, si no me equivoco, dudo, y que también está muy bien. Finalizo haciendo referencia a lo que dice Chus, que comparto plenamente, que es el objetivo del libro, que es en indagar más a fondo en el interior de cada uno para inspirarse, ¿no? Esa es un poco, lo escribe ella al final de esa primera parte del libro, y yo sinceramente he agradecido leer el libro, un libro que, como os he dicho, tenía desde julio de 2024, que pensaba que no lo había leído, porque Dios no te la lee. Entonces me parecía demasiado esto. Como se lo dije a mi padre, no sé cómo tenéis narices, por no decir otra palabra, y tal. Y me ha gustado mucho. Yo, por supuesto, os animo a que lo compréis, ya que disfrutéis de él, ¿vale? Y ya pasó a Chus. Yo, como sé que le gusta, me lo ha dicho un pajarito, hablar de pie, me voy a sentar ahí para... Muchas gracias. Y muchas gracias por la bienvenida a todos. Y le ha dicho un pajarito, a mí me gusta más estar de pie. ¿Me oís bien así? Sí. Vale, pues entonces lo voy a dejar aquí. Vale, ha sido solo que se ha caído, no pasa nada. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a todos por venir. Voy a bajarme de la tarima. Muchas gracias a todos por venir, muchísimas gracias a Morea por convocarme, muchísimas gracias a este espacio que nos acoge. Y nada, bueno, vamos a hablar un poco de este libro y un poco este libro, el Cholo Simeone dice que el fútbol es como la vida. Bueno, pues el fútbol es la vida, el fútbol nos habla de la vida y Dios nos habla de la vida. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar de Dios, vamos a hablar del Atleti, pero vamos a hablar mucho de nuestra vida, vamos a hablar mucho de trascendencia, vamos a hablar mucho de espiritualidad. Y yo os animo aunque vamos a dejar al final un momento para preguntas, yo os animo muchísimo a que interrumpáis lo que queráis, porque me gustaría que esto fuera un diálogo entre todos, que creo que puede ser más ameno, porque así respondo a vuestras inquietudes más que a lo que yo pueda traer como para compartir con vosotros, ¿no? Yo traigo más o menos una idea, pero me encantará que vosotros también pues intervengáis, preguntéis, paréis y lo que sea, ¿no? Yo les estaba comentando antes a Katina y a Juan cuando estábamos, bueno, pues, saludándonos un poco antes de esta presentación, que para mí, bueno, este libro se llama Dios y Atleti, pero tiene un subtítulo que dice Amor, Pasión, Fe y Comunión. Porque cuando a mí la gente me pregunta ¿y qué tienen que ver Dios y el Atleti? Digo, muchísimo, muchísimo. O sea, para mí las dos son historias de amor. Los que somos del Atleti sabemos que esto no es que somos seguidores de un equipo, esto es un amor y es un amor de por vida casi siempre. Hay casos de conversiones. Sabemos que es una pasión, porque así lo vivimos, así vivimos las derrotas, así vivimos las victorias. Yo no creo mucho en el pupismo, pero sí que creo que los del Atleti vivimos muy intensamente todo lo que pasa. Entonces vivimos muy intensamente las victorias, vivimos muy intensamente las derrotas, sufrimos muy intensamente, nos alegramos muy intensamente. También es una historia de fe, no en vano tenemos un lema que se llama Nunca dejes de creer. Y bueno, pues para mí, bueno, y luego también es una historia de comunión, porque es una historia que nos hermana con, o sea, de hecho, no sé cuánta gente hay aquí del Atleti y cuánta gente hay del Atleti, vale, y no del Atleti, y no futboleros, vale, por saber un poco, o sea, por hablar un poco, donde estoy hablando de Atleti,
los que no sois futboleros, los que no sois de ningún club, poner, o si sois de otro equipo, a vuestro equipo, y si no sois futboleros, poner cualquiera de vuestras pasiones, me vale. Es decir, Dios nos habla a través de cualquiera de nuestras pasiones. Puede ser nuestra mascota, puede ser la montaña, puede ser el macramé, puede ser la música, puede ser el arte, puede ser cualquier cosa. Pero nos habla a través de eso porque eso nos hace vivir y eso nos alegra el corazón. De hecho, hay una canción del Atleti que dice: del Atleti soy y tú eres la alegría de mi corazón. Pues ya está. O sea, poner esto, el macramé, el ajedrez o lo que queráis. Yo soy de moverme mucho, Jesús, si te fastidio demasiado... No pasa nada, yo te voy siguiendo. Ah, vale. Estaba yo aquí como quietecita porque digo, este pobre hombre que me está grabando. Bueno, entonces eso, es una historia de comunión porque nos hermana con otros. De hecho, una de las cosas que se dice del Atleti es que somos familia, y más deberíamos serlo porque hay veces que tenemos ahí un poco tendencia al regionalismo y esto a mí me preocupa, ¿no? Entonces, una de las cosas que le he comentado yo a Katina es que para mí, y a Juan, es que para mí los dos grandes motores de la vida son el amor y la fe. El amor por un lado y la fe, ponerle, no hace falta que seáis católicos, la fe en uno mismo, la fe en la vida, o sea, ¿cuánta gente, por ejemplo, hay con una enfermedad incurable que tiene una curación asombrosa que ni los médicos explican, y muchas veces es por fe en la vida, por ganas de vivir, por pasión, o esa gente que de repente tiene una gran enfermedad y se ve morir y se deja ir? O sea, yo en eso creo mucho. Y luego hay una cosa que les decía, que si los dos motores son el amor y la fe, para mí la perseverancia es la gasolina de los dos motores. Me imagino que todos aquí habéis experimentado que si el amor no se riega a diario, y esto es una frase del libro, si el amor no se riega a diario, se seca. En el amor hay que perseverar, y en la fe es lo mismo. O sea, si la fe no se alimenta, si la fe no se riega, también se puede. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco de todo esto. Y lo mismo nos lo preguntáis, pero sí me lo preguntan mucho: ¿cómo surge esto? O sea, ¿cómo sale esta pedrada? Como digo yo. Bueno, pues esto es un día 26 de abril, que es el cumpleaños del Atlético de Madrid, para más señas, por los que no conocen del fútbol ni del Atlético. Pues yo estaba ya en la cama haciendo un poco la revisión del día, que esto es una cosa que yo suelo hacer, el agradecer cosas que me han pasado, el darle una vuelta a esos momentos donde no me he encontrado especialmente bien o lo que sea. Y tal cual caído del cielo, pues aparece el Dios y Atleti. Me he hecho a reír a carcajadas, pero a carcajadas. Y creo que dije algo así, me vais a perdonar por el taco: no me jodas que lo que quieres es esto. Y entonces ya me quedé así y ahí vino la negociación. Le dije: bueno, mira, señor, vamos a hacer una cosa. Si esto es una pedrada mía, que lo puede ser, perfectamente, porque son dos de las grandes, dos de las grandes pasiones de mi vida, no lo voy a hacer, porque yo sabía que esto era una tarea ingente. Si es cosa tuya, tú me lo dejas claro, pero claro con pancartas, o sea, muy claro, y si es cosa tuya, voy a muerte con esto. Y empezaron a pasar una serie de cosas en los siguientes días que me hicieron ver que esto no era cosa mía. Por ejemplo, soñé con esta portada y soñé con la persona que la iba a hacer, con la que luego tenía que contactar porque no le conocía. Pero soñé con esto del dedo de Dios y el dedo de la persona y tal y cual. De repente me vino como la claridad de quiénes quería que fueran los prologuistas, quiénes quería que algunos de los testimonios, más o menos la idea del guión del libro. Y hombre, yo me considero lista, pero para tanto no. Entonces dije, bueno, pues esto tiene que ser. Y luego empezaron a pasar cosas, pues tuve la típica crisis, es mi primer libro, de momento único. Tuve la típica crisis de folio en blanco. Entonces era como, vale, ¿y ahora cómo vamos con esto? Y como tenía muy claro que iba a haber testimonio, y me he dedicado al periodismo, como ya os ha contado Juan, pues me dediqué a buscar testimonios. ¿Qué pasa? Que uno me traía a otro. O sea, esto era... Yo hablaba con no sé quién y me decía, pues tienes que hablar con no sé quién. Entonces yo llamaba a ese no sé quién y me decía, pues tienes que hablar con este y con este otro. Y cuando me quise dar cuenta llevaba 42 testimonios
que en su momento, cuando lo integré todo, me salía un libro de 500 páginas, digo, yo no soy Ken Follett, esto va a haber que cortarlo. Pero bueno, y entonces, a partir de ahí, pues empezó un camino que duró 3 años, porque este libro ha tardado en escribirse 3 años, que para mí ha sido todo un aprendizaje de cómo ponerse en manos de Dios, porque evidentemente esto era un proyecto suyo, entonces era como, pues me pongo en tus manos. Entonces, niveles de casi de terapia, porque pues, me llegó a decir una persona, o sea, yo estaba en este modo, me decían, oye, que el Papa, que para descanse, que el Papa es muy futbolero, debería estar en tu libro. No, pues sí, debería estar en mi libro a escribir al Papa. Yo escribí al Papa, me contestan en el conducto ordinario que tiene el Papa, que tiene una dirección que tenía, una dirección a la que le podía escribir cualquiera, y me contesta la persona que gestiona eso, muy agradecida, rece usted por el Papa, tal, no sé qué, digo, esto no lo ha leído el Papa. Y entonces me entero por una amiga que un amigo suyo va a tener una reunión con el Papa. Dije, esta es la mía. Una carta en mano para el Papa. Al final el Papa no estuvo en el libro, pero sí tuvo el libro en sus manos, que esto es otra diosidad, casualidad, como lo queráis llamar, yo no creo en las casualidades. Entonces, tengo que decir que luego ha habido ángeles que han ayudado mucho a este libro, por ejemplo el doctor Villalón, el jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid, que es una persona profundamente creyente, se dio cuenta de que este libro no era una chaladura mía, que lo podía ser perfectamente, y me abrió bastantes puertas dentro del club para las entrevistas de Adelardo, para el testimonio de Gárate, para la entrevista que hay con Simeone. O sea, esto para mí, por ejemplo, Simeone es una persona que no concede muchas entrevistas y sin embargo está en este libro. Bueno, el director de marketing sabrá cómo ha sido. Y bueno, pues no ha sido una historia de alfombra roja, o sea, esto no es, os hago spoiler, esto no es yo me pongo en manos de Dios y todo va rodado. Ha habido crisis, he tenido mis momentos de decir, en este año 2025 en el que la gente te dice, pero sobre todo no hables ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Y yo salgo con una salida de armario de este calibre, ¿no? Que es como, lo único que me falta ya es decir mi afiliación política, pero y tuve mi momento de miedo, digo, bueno, es que me puede caer en las redes sociales todo el odio del mundo. Bueno, pues tengo que decir que el libro, que ha cumplido un año, porque salió el 26 de abril del año pasado, o sea, acaba de cumplir un año, no he tenido una sola contestación de odio hacia este libro, y este libro se está anunciando en redes sociales y se está presentando en muchos sitios. Lo bueno que tiene este libro, que es tan raro, es que lo he presentado en bares, en fiestas de peñas, en parroquias, en centros de desarrollo personal, en un espacio cultural, o sea, se puede presentar donde se quiera, y hasta ahora solo he recibido, pues, bueno, curiosidad, cuando menos, ¿no? Pero nada más. Y bueno, pues sí, yo quería comentaros un poco por qué para mí el fútbol es tan importante. Porque yo padecí una depresión durante 3 años y en ese momento de mi vida yo decidí que la mejor idea era desconectar totalmente las emociones, es decir, no sentir. Como estoy sufriendo, mejor no siento, apago el botón. Es una mala idea, spoiler, es una mala idea, porque entre otras cosas sentir sigue sintiendo, lo que pasa es que lo tienes apagado, o sea, es como poner la radio y quitar el volumen, pero la radio sigue ahí, ¿no? Y además nos sigue afectando. Y la verdad es que en ese momento, que fueron 3 años y estuve medicada y la verdad muy sorprendida, porque yo soy una persona bastante abierta, bastante extrovertida, y para mí esto de la depresión, y perdonad por la gente que lo pueda haber vivido de cerca, para mí esto de la depresión era como de gente triste. Yo decía, no, esto a mí no me va a pasar porque yo soy muy extrovertida, porque yo soy muy... Bueno, y entonces claro, cuando te dicen que tienes una depresión dices, ostras, si yo tengo una depresión.
Y casi eso fue lo que más me dolió. Bueno, pues después de esos 3 años así medicada y tal, que no me interesaba nada, lo único que yo sentía algo era en el fútbol. Lo único que me hacía sentir... No, perdón, el Atlético. No el fútbol, el Atlético. Era lo único que me hacía sentir algo, alegría, enfado, tristeza, lo que fuese. Era lo único que me hacía sentir. Y cuando el Atleti gana la Europa League de Hamburgo en el año 2010, después de un montón de años de sequía, que veníamos además de unos años pésimos, o sea, de vagar por el mundo sin ton ni son, los años del plomo los llamamos, los del Atleti, pues yo estaba ahí en pleno proceso depresivo. Y para mí fue como que algo dentro me hizo clic de, ostras, el pasado no es una cadena perpetua, es decir, no estás condenado a repetir tu pasado durante toda la vida, el pasado se acaba. Y entonces fue como, algo me hizo clic y a partir de ahí fue como si alguien te coge del pozo y hace así con la mano y te saca un poquito, luego tienes que salir tú, ¿eh? O sea, esto no fue, hemos ganado la Europa League y yo he salido de una depresión de 3 años, no señores, no, afortunadamente, o sea, desgraciadamente no es así de fácil. Pero para mí sí que fue como una señal, ¿no? Y cuando 4 años después celebrábamos la Liga en Neptuno, con Simeone y todo esto, y Simeone dijo la famosa frase, no es solamente una liga, es mucho más lo que les transmiten estos jugadores, que si se cree y se trabaja se puede, a mí se me erizó la piel, porque yo ya estaba en otro sitio, yo ya había salido de la depresión y era como, efectivamente, o sea, esto se ha hecho carne en mi vida. Esto no es un eslogan bonito que ha dicho un argentino que se le da muy bien hablar, no, esto es vida, o sea, esto es vida y esto lo he vivido en mi carne. Entonces, de ahí sale un poco todo esto, ¿no? Porque para mí, yo el Atleti lo considero una UBI emocional. Cuando yo no sentía en ningún sitio, lo que me mantuvo las constantes vitales emocionales fue el Atlético de Madrid. Y por eso, pues bueno, a raíz de eso viene todo este libro, ¿no? Y bueno, quería también comentaros, porque sois un poco paisanos, que entre los testimonios que hay en este libro, miro de vez en cuando al guión para que no se me pasen cosas importantes que quiero contaros. Uno de los testimonios de este libro, que también vino pues, por pura providencia, es de Santi Denia, nuestro seleccionador, paisano nuestro, nuestro seleccionador sub-21 y nuestro seleccionador olímpico, que bueno, que he estado intentando, creo que ahí no nos ha ayudado el tema del apagón, he estado intentando que grabara un vídeo para poneros aquí y saludaros y demás, pero bueno, con el tema del apagón y todas estas cosas, pues ha sido imposible. Pero me manda muchos saludos para sus paisanos, porque ya sabéis que es un orgulloso albaceteño y que va por el mundo haciendo gala de ello, ¿no? En cuanto a los testimonios, pues eso, los testimonios han sido una de las cosas que yo quería, era que este libro no fuera proselitista. Y me diréis, pues para no ser proselitista estás hablando del Atleti de Dios, es que es desde donde yo lo vivo, pero sí que quería que la gente no sintiera este libro como un libro excluyente, o sea, como esto solo va para los de... entonces, bueno, pues una de las cosas que tiene el libro es que, pues, gracias a Dios, me llegó el contacto de un hincha musulmán del Atlético de Madrid, que yo estuve muy honrada de que estuviera, porque además, en un tiempo en el que hay tantas noticias como que nos quieren enemistar unos con otros y todo este tipo de cosas, pues hay una cosa que dice, es un testimonio muy sencillo, porque esta persona habla español, bueno, de aquella manera, o sea, es un poco... no domina el español maravillosamente, a ver si lo encuentro. 298. 298. Muchas gracias. Esto de tener un apuntador es magnífico. A ver. Vale. Pues él, por ejemplo, esto es una frase de una persona musulmán, o sea, de un musulmán practicante. Porque él habla de Alá y que le reza varias veces al día y demás. Y dice, por ejemplo, esta frase, que a mí me rompió mucho con muchas cosas que se nos cuentan de muchos musulmanes. De todas formas, yo creo que hay radicales en todas partes, o sea, que, en fin, hablando de radicales, ahora os contaré otra. Dice, creer en Dios significa muchas cosas, entre ellas la paz y la tolerancia.
pues hay personas de otras religiones que también creen en Dios. Esto es una frase de un musulmán practicante, que a mí me ha roto mucho con muchas cosas que se nos cuentan muchas veces Y luego, bueno, pues hablando de radicales, hay una historia muy divertida, y a este señor lo contacté porque un amigo mío estaba viendo un día, no sé, Canal Plus o algo así, y me dijo, acaba de salir un cura del Betis, que antes de ser cura era de los hinchas radicales del Betis, de los supporters. Y entonces, bueno, pues nada, yo le busqué, le encontré en Twitter, le escribí, le conté la historia y aquí está. Y entonces este hombre, su testimonio lo titula Radical del fútbol, radical de Dios. Y cuenta también un poco su historia de cómo, pues de cómo ser pues un chaval de familia súper humilde, que criado por sus tíos o creo que era... ¿Le abandonó el padre? Sí, que le abandonó el padre, que criado por los tíos, que se mete en el tema del fútbol, que los hinchas radicales le hacen sentir como en familia. Claro, al final es... que haya unos testimonios tan diferentes te pone en la perspectiva de una gente muy distinta. Entonces a mí esto me parece muy enriquecedor. Creo que es uno de los regalos de este libro, porque lo que yo cuento en 100 y pico páginas no deja de ser mi pedrada. Pero luego hay 42 visiones del fútbol y de Dios muy diferentes, ¿no? Y este hombre pues luego también comenta cómo Dios también teje el hilo y pues ahora mismo sigue siendo del Betis. Es cura, ya no es de los supporters, pero bueno, es el cura del Betis, te conoce todo el mundo como el cura del Betis. Y bueno, luego sí que quería también, no sé si hasta aquí vais bien, si hasta aquí tenéis algo que comentar, ya os digo que me encantará que me interrumpáis. ¿Por qué para mí el fútbol es muy importante, aparte por lo que ya os he contado? Porque para mí es uno de los grandes catalizadores de emociones que tenemos. Y insisto de nuevo, poner cualquier pasión, los que nos guste el fútbol, cualquier pasión. ¿Por qué? Porque ese tipo de hobbies, pasiones que tenemos, nos agitan el corazón y nos mueven las emociones y hacen que salgan esas emociones. Esas emociones, ahora que estamos muy de moda de la gente enfadándose por las cosas que pasan en el fútbol, la gente no se enfada por las cosas que pasan en el fútbol. La gente se enfada porque se enfada y le echa la culpa al fútbol, que es el detonador, pero el que explota es él. O sea, la bomba la tiene dentro, por así decirlo. Digamos que el fútbol es el detonador. Entonces, si ya sé que mucha gente utiliza el fútbol para escapar de la vida, para echar sus frustraciones, pero si nos fijamos en esas cosas podemos aprender mucho de nosotros mismos. O sea, igual que a mí el Atleti era lo único que me hacía sentir algo, a mí, por ejemplo, me ha pasado en partidos, es decir, ¿pero por qué me enfado tanto con esto? Porque además esto lo cuento en el libro. Cuando algo nos enfada más de lo debido, o sea, cualquier cosa que no tenga que ver con vosotros, de repente las noticias, por cierto, esto es una cosa que no sé con qué objetivo, pero desde luego no es bueno, se está haciendo mucho ahora desde muchos medios y desde muchos partidos políticos, que es polarizarnos. ¿Por qué? Porque interesa más que uno piense esto y otro piense esto otro. Porque mientras que nos estemos enfrentando, no nos unimos, y mientras que nos unimos, pues somos menos fuertes. Esto es teoría mía, no hay por qué compartirlo. Pero sí noto que se tiende muchísimo a polarizarnos, es decir, perdonad por el símil, la tortilla con cebolla o sin cebolla, los taurinos, los antitaurinos, los animalistas, los no sé qué, los de derecha, los de izquierda, los católicos, los no sé qué, los protestantes, los del Atleti, los del Madrid. Y al final tenemos mucho más en común y cosas como lo que ha pasado esta semana, que quiero que también indaguemos un poquito por ahí. Creo que ese tipo de cosas nos hacen ver que al final somos mucho más parecidos de lo que pensamos, ¿no? Y yo siempre, y lo pongo en el libro, me fastidia mucho porque se alimenta mucho el enfado entre los equipos, pero si los aficionados del fútbol nos pusiéramos de acuerdo en lo que nos apasiona, que es el fútbol y nuestro equipo, pues nos ahorraríamos muchas... Lo que pasa es que, claro, hay unos medios de comunicación que venden periódicos o ganan clics o
ganan audiencia a base de sacar cosas para que unos se enfaden, para que otros se enfaden, y mientras que nos enfadamos estamos leyendo lo que están poniendo. Mira lo que ha puesto este, mira lo que ha puesto otro. Entonces, bueno, pues a mí me parece que el fútbol y cualquiera de nuestras pasiones, añado, nos sirve mucho para analizar qué nos pasa, por qué nos enfada algo mucho, o por qué... Generalmente cuando algo nos enfada mucho y no tiene por qué, tiene más que ver con nosotros, o nos está tocando alguna cosa nuestra, de lo que... Y yo una de las cosas con las que trabajo con clientes en coaching es, si les gusta mucho el fútbol, pues de repente me dicen, es que el otro día me enfadé un montón porque pasó no sé qué. Vale, ¿recuerdas alguna vez que te haya pasado algo similar a esto? ¿Y por qué te enfadaste? Pues me enfadé porque me pareció una injusticia, porque no sé qué, porque no... Vale, ¿recuerdas la primera vez que hubo una gran injusticia en tu vida? Nos vamos para ahí, y entonces ahí es donde sale la bomba que detona la situación. Entonces, bueno, me parece interesante poner este ejemplo. Y luego, haciendo honor al título de esta charla, que dice que Dios y el fútbol nos hablan en nuestra cotidianidad. Yo creo que en la vida cotidiana es donde, ya os he dicho por qué el fútbol nos habla de nuestra cotidianidad, pero yo creo que en la vida cotidiana es donde Dios nos habla más, y muchas veces parece que todos esperamos una zarza ardiendo. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto una zarza ardiendo? Yo desde luego no. Y muchas veces nos pasan cosas en la vida que, si creemos que son casualidades, pues claro, se quedan en casualidades. Pero yo qué sé, imaginad, no sé si os ha pasado, si os ha pasado alguno me lo decís. Estás de repente muy triste, te estás acordando de alguien y ese alguien te llama por teléfono. Yo no creo en las casualidades, insisto. Entonces yo creo que ahí pasa algo. Es más, desde que yo creo esto, cuando se me viene alguien a la cabeza, le mando inmediatamente un mensaje. Si no puedo en ese momento llamarle porque estoy con lo que sea, le pongo un WhatsApp. Oye, que me he acordado de ti. Y de repente te dice, ojo, pues me ha venido, o de repente te llama a ella y te pones a hablar y no sé qué, y de repente está hablando, yo ya tengo esto más entrenado, y de repente te dice, no te puedes imaginar lo bien que me acaba de venir la frase que me acabas de decir ahora, porque estaba pensando en no sé qué, estaba disgustada por no sé cuánto, Yo creo que Dios nos habla a diario, pero igual como la wifi, estamos desconectados, porque vamos demasiado rápido. Si voy demasiado rápido no puedo escuchar, si estoy a 1000 cosas no puedo escuchar, si voy tarde a todas partes no me puedo parar a ver, yo qué sé, un árbol floreciendo que de repente me da la alegría del día. No lo sé. Sé que esta propuesta es un poco rebelde en este momento, pero creo que ahora mismo un gran síntoma de rebeldía es la calma y el silencio en esta sociedad ruidosa y en esta sociedad ajetreada que tenemos. Creo que recuperar el silencio, y de hecho una de las cosas y me encantará que me compartáis cosas de lo que sentisteis el otro día con el apagón. A mí me sorprendió muchísimo la dependencia del móvil, porque dije, fenomenal, pues me voy a casa y me voy a hacer yoga. Pero es que lo hago con un vídeo de YouTube. Vale, pues entonces no hago yoga. Bueno, pues voy a meditar. Pero es que también lo hago con un vídeo de YouTube. Digo, no, bueno, puedo meditar sola, no necesito un vídeo de YouTube, me puedo poner yo solita. De repente dije, bueno, pues me voy a rezar un rosario. Y luego también el darme cuenta, por un lado eso de la ultradependencia que yo personalmente tengo del móvil, y luego también darme cuenta como todos necesitábamos hacer algo. O sea, porque yo al final la gente que me iba encontrando era, o he salido a andar, o me he ido al súper, o me he ido a comprar un transistor, o me he ido a pillar unas piñas, o unos vecinos de mi urbanización que dijeron, bueno, pues como tenemos una paellera y un camping gas, vamos a hacer una fideuá, y así puede comer todos los vecinos, y entonces, o de repente mi vecina que me decía, es que yo sola en casa no puedo estar. Que esa frase, cuidado, si esa frase la coges y la piensas, dices, ¿y por qué no puedo estar yo sola en casa? Esto me ha pasado a mí. O sea, yo he habido momentos en los que no he podido estar sola en mi casa
y salía con cualquiera con tal de no estar sola en mi casa, como si yo fuera una enemiga mía. Y ahora estoy tan a gusto que hay veces que casi me tengo que decir, oye, sal un poquito que no está mal esto. Entonces, bueno, no sé, yo os invito, si no os genera demasiada angustia, porque por ejemplo a mí me generó, yo estaba bastante tranquila hasta que se me ocurrió entrar en un Mercadona. Porque como soy periodista y soy cotilla, iba paseando y dije, pues voy a ver qué pasa en el Mercadona. Cuando entré en el Mercadona fue cuando entré en pánico. Y fue cuando dije, me tengo que ir de aquí porque me estoy poniendo mal. Ver a la gente con las garrafas de agua y era como, ¿pero y por qué con garrafas de agua? Ver a un señor con 2 docenas de huevos, ¿pero y por qué 2 docenas de huevos? Y era como, ¿pero y dónde lo va a hacer? ¿Pero qué va a hacer con los huevos? ¿Se lo va a tirar a alguien? O sea, yo empecé a darle vueltas y era como, ¿qué pánico puede tener esta gente que de repente ha decidido hacer acopio de lo que sea sin pensar? Y de hecho, mi vecina vio salir una chica con 2 garrafas de agua y le dijo, oye, perdona, es que me estoy preguntando por qué te llevas el agua, porque me decía, lo del agua me está preocupando mucho. Y me dice, ¿por qué llevas el agua? Me dice, no lo sé, me ha dicho mi padre que la compre. Y dije, ostras, hacemos algo así sin más, o sea, y luego de repente nos dijo, bueno, igual es que como el agua bombea por motores, lo mismo los motores no funcionan, y me decía, no me fastidies que nos vamos a quedar sin agua. Y entonces fue como, yo ahí entré en pánico y ahí fue donde dije, me voy a ir de aquí porque esto no me está sentando bien. Pero sí que me di cuenta un poco como que cada uno en nuestra medida nos preocupó o nos asustó y a lo mejor no lo queríamos ver. Yo cuando vi que ahí se me estaban produciendo cosas dije, vamos a recuperar la calma, pero tengo miedo. Y luego darme cuenta como cada uno, esa ansiedad o ese miedo nos daba por hacer una cosa. A uno por pasear, a otro... Porque además llevaba el agravante, en el COVID estábamos encerrados, pero teníamos móviles, teníamos internet. O sea, quien más, quien menos, pues que si me pongo no sé qué, que si me pongo no sé cuánto... me ha empezado el concierto, estamos ahí empezados ahora. Quien más, quien menos se puso a hacer cosas en internet, se puso a hacer, yo qué sé, que si bizcochos, que si ejercicio, que si cafés o vinos virtuales. Quedabas con amigos de Valencia y te ponías un vino y estabas ahí con la cámara y hombre, ¿cómo estás? Y no sé qué, y decías, ¿y por qué no hemos hecho esto antes del COVID? Si estábamos en Valencia y en Madrid y tal. Pero es que esta vez el no tener la comunicación. Y luego vi una cosa preciosa por la tarde. En el jardín de la organización de mi casa, que normalmente están los niños jugando y los padres con los móviles, todos los vecinos hablando, porque no había móviles. Entonces, o los niños más hablando con los padres, o los padres hablando entre ellos, o montando la fideuá, yo me he traído no sé qué, oye, que he sacado del congelador estas gambas, échalas, porque total, como se van a estropear, venga, échalas y tal y cual. Y dije, ostras, ¿de qué cosas nos están impidiendo los móviles hacer? Los que seáis de pueblo, yo desgraciadamente no soy de pueblo, bueno sí, soy de Getafe, pero Getafe no es un pueblo, Getafe es un ciudadano. Pues esas cosas de los pueblos, de las señoras y los señores sentados en la silla de la puerta de casa y charlando y contándose el día y la compañía que eso daba y la terapia que eso suponía. O sea, ahora la gente se tiene que ir a los psicólogos porque antes entre las amigas se contaban las cosas. Entonces, bueno, no sé, ¿alguno queréis compartir alguna de las sensaciones que, si os apetece, si os hace sentir un poco incómodos? Si alguien quiere, con levantar. Sí. Yo te quiero compartir. Bueno, es que nosotros somos una familia manchega que migramos a Barcelona a mediados de los 60, cuando la migración rural a la ciudad. Somos 6 hermanos, todos muy seguidos. Yo recuerdo, mi hermano nos dice a mí, que mi padre era de Bernal, de toda la vida y tal. Pero no le gustaba las familias forofas de solo un partido, de fútbol. Y se veía el fútbol, estaba el museo, ahora no se puede decir, bueno, pero vino mi hermano pequeño con una bufanda del Atleti. Y fue muy chocante, todos los demás, y dice, sí, es que nos hemos ido, porque ha venido el Atleti al Camp Nou, y mi amigo y yo nos hemos hecho para el Atleti, así por esa inocencia, ya somos del Atleti,
Y entonces, porque había comprado la bufanda, ¿no? Y entonces mi padre dice, pues me parece muy bien, tú eres de la Atleti. Y salté yo, que también era otra nana, dice, pues ¿sabes qué te digo, papá? Que yo me ser del Barça. Entonces, esa cosa pequeña nos enseñó mi padre a la diversidad a la hora de ver en el mismo hogar el partido de fútbol. Sí. O sea, notamos un cambio muchísimo, porque cuando tú Atlético perdía muchas veces. Entonces, es verdad, entonces el corazón te va a mi hermano, que es como más frágil y más así, y todos cuando gana, pues se le felicita. Cuando gana el Real Madrid, se le felicita al Real Madrid. O sea que o sea, depende cómo plantees el fútbol, que puede ser bipolar, Sí. ¿no? De extremos, pues en mi familia tengo esa experiencia que mis padres eran muy buenos, pero también muy sabios, por lo que ves, ¿no? Sí. Muy humildes, pero con cabeza muy, ¿no? Y entonces, en mi casa se vive el partido de fútbol. Entonces, cuando oigo la Atleti, pues se te va a todos mis amigos, que su marido, el marido de mis amigas, son del Atleti. Cuando vi tu libro, lo primero que hice en la feria de este año, comprarlo. Yo sé que Juanma es un forojo del Atleti, el marido de Mónica, lo está pasando mal ahora, porque tiene más enfermedad. Bueno, pues ya está. O sea, que es verdad que el fútbol, en lugar de separar, une. Claro. Y sobre todo, yo mi experiencia ha sido esa, y muy bonita, y por eso la hago compartir, ¿no? Pues muchísimas gracias. Ahí, en esa línea, y haciendo un poco referencia a lo que comentaba antes Juan, en el libro hay el testimonio de Sete, que él comentaba bueno, Sete es una persona, que es un chico que tiene un tumor cerebral inoperable, porque es suficientemente grande como para que en cuanto que le operen, pues... Entonces, claro, tiene muchos problemas de movilidad y demás. Bueno, pues estaba en el hospital, bueno, voy a hacer un poquito de spoiler, pero bueno, hay muchos testimonios más muy interesantes, pero este sí que quiero contarlo. Él estaba en el hospital y por lo visto tenía unos cuadros como de unas torres pintados por la directora del hospital, por otra parte, que él dice que el testimonio él lo escribe con la ayuda de su hermano, porque claro, tiene dificultades. Y dice que claro, que estaba viendo esos cuadros y se iba a la muerte. Y entonces le dijo a su hermano, ¿por qué no me hacéis un cuadro de un tifo? Bueno, de estos, los tifos son estos mensajes que se ponen en el campo de toda la grada, del Atleti, de nunca dejes de creer y tal. Bueno, pues cuando unos días después aparece Juanfran, el antiguo jugador del Atlético de Madrid, con un cuadro de este, lo quitaron los cuadros de la directora del hospital, pusieron el cuadro este, y el chaval dice que tiró para arriba, o sea, que él desde su cama veía nunca dejes de creer, todos los días. Y entonces nunca dejes de creer, nunca dejes de creer, nunca dejes de creer, es católico, y el rezar y el Atleti, rezar y el Atleti. Bueno, pues ahora, de las pocas cosas que él puede hacer es ir a ver al Atleti, con su silla de ruedas, con su no sé qué, y le llevan su hermana y su cuñado, igual estoy equivocando los estos, que son del Madrid. Y entonces su familia se ha tatuado el nunca dejes de creer siendo del Madrid. Entonces va un poco en la línea de lo que tú decías, o sea, al final es, ¿qué estamos viendo? ¿Lo que nos separa o lo que nos une? Y luego tengo el testimonio de, igual que os hablaba del hincha musulmán, hay un madridista en este libro, que es mi mejor amigo, socio madridista a muerte, y no católico. O sea, este señor no tendría por qué estar en este libro, pero sí que entiende el fútbol mucho como lo entiendo yo, a pesar de, y él y yo tenemos conversaciones sobre el Madrid y el Atleti, en la que no estamos de acuerdo en muchas de ellas, no pasa nada. O sea, creo que en esta sala no hace falta que lo diga, pero parece increíble que en esta sociedad en la que vivimos tengamos que decir que se puede hablar, no estar de acuerdo, seguir hablando y no pasa nada, quiero decir. O sea, que no es que yo hablo contigo porque tú piensas exactamente como yo y en cuanto que no estemos de acuerdo en algo nos tenemos que callar, no señor. O sea, y lo que dice en su testimonio es que, bueno, su padre también les abandonó y a él lo criaron sus abuelos. Y entonces se daba la casualidad de que su abuela era ultracatólica, de rezar el rosario, de bendecir la mesa, de no sé qué, y que su abuelo blasfemaba continuamente, pero blasfemaba de me cago en... O sea, en este plan.
dice que esto a él le hizo criarse, pues un poco lo que tú decías, o sea, conviven las dos cosas, o sea, lo uno y lo otro conviven, y que para él, pues que eso es muy normal. Entonces, bueno, pues me alegra que hayas compartido tu testimonio, porque es que se puede, yo creo que hasta se debe, ¿no? Y sin embargo ahora lo que nos llevan las redes es a solo escucho lo mío, y yo entro ahí también, o sea, hay veces que cuando escucho determinados medios de comunicación me enfado tanto que digo, bueno, voy a escuchar solo a los que hablan de lo mío, y es a donde nos están llevando. Perdona, que creo que quería... No, he dicho claro. Pero bueno, ya que me lo dices, pues es que se me ocurren tantas cosas. Nosotros compramos tu libro el verano pasado y a mí cuando lo vi, claro, dije, esto es lo que le tengo que comprar a mis hijos. Porque nosotros nos hicimos del Athletic cuando nos salió un súper aficionado de los peques y dijimos, tiene que ser un equipo con valores, porque si no, nos vamos a pique, ¿no? Y bueno, su padre que controla y que le gustaba el Atlético y tal, pues a pesar de que mi suegro no era del Atlético, era del Madrid, y que mi marido adoraba a su padre, pero elegimos el Atlético para nuestra familia. Yo, al final, le tengo que agradecer al Atlético. A veces maldigo, porque llego a mi casa y siempre hay un partido, es que no paran de jugar. O sea, siempre hay un partido que ver, siempre hay una tonelada de tortillas que comer, una tonelada de amigos a los que abrir la puerta, una tonelada de pizzas que abrir. Es decir, en mi casa el Atleti ha sido la forma de reunir amigos, de reunir los chicos. Para los chicos es estar juntos. El Atleti es, hay partido esta noche, y pueden llegar con 2, con 3, con 4 amigos, con ninguno, estar juntos, los novios, las novias. Entonces, yo le agradezco al Atleti. Y también veo del Atleti que cada uno reacciona ante el Atleti como es, como tú decías. O sea, el que se va con su tarta de comunión de las gominolas del Atleti a llorar cuando el gol de Ramos, hasta que marque Ramos en la prórroga, y él se fue con su tarta de la comunión del Atleti a llorar al baño porque estaba esperando el partido para comérsela. Hasta el que se pone eufórico porque es así, ¿no? Entonces, yo sí le agradezco al Atleti que ha seguido un poco la línea que nosotros queríamos en casa, que era abrir nuestra casa, caer, levantarnos. Su padre insiste mucho siempre en eso. Nosotros somos del Atleti, nos equivocamos y nos levantamos, ¿no? Y bueno, el libro no sé dónde está porque lo tienen ellos, pero yo me alegro. No he llegado a leerlo porque no me han dejado, pero yo, si ellos lo leen, yo me siento ya feliz. Porque es una forma de unir dos cosas que a nosotros nos suponen una cosa muy timón en nuestra vida. Me encanta lo del casting, o sea, hacer casting de equipos y decir, ¿qué equipo nos viene mejor a esta familia para transmitir valores? Bueno, y invitamos a Real Madrid también. Es que hay dos cosas, hay dos matices. Bueno, un inciso, las dos finales que hemos perdido las hemos visto con gente del Madrid, con lo cual ha sido duro. Y poniendo la canción. Poniendo, como dice un amigo mío, pagando y remando. Sí. Dándoles de cenar y de beber. Eso es un plan. Pero volviendo al tema, yo considero que hay dos tipos de, ¿cómo lo digo?, de sufrimiento, los ordinarios y los extraordinarios. Los extraordinarios desgraciadamente vienen solos y no hay que buscarlos. Pero yo creo que el sufrimiento ordinario o el cotidiano hay que tenerlo, en una medida. Pero sobre todo los chavales, que te quitan la novia del mejor amigo, que te suspenden una asignatura. Bueno, eso es ordinario. Eso es ordinario. O sea, los chavales ahora mismo, desgraciadamente, lo tienen todo porque la culpa la tenemos los padres y se lo hemos dado todo. Y no sufren. Y creo que con el Atlético se sufre mucho. Entonces, eso es una tontería, pero en el fondo yo creo que eso es una lección de vida que hay que tener. No ser del Atlético, pero sí aprender a sufrir lo ordinario. La tolerancia a la frustración. Sí. Creo que eso, por eso el Atlético es bueno. Es una buena terapia. Bueno. Pero ahondando en lo que tú comentabas, yo siempre digo que los sufrimientos vienen de serie, entonces los extraordinarios que tú dices, vienen de serie,
y los placeres o los disfrutes son optativos. Es decir, está en nuestra mano disfrutar de las cosas, y esto es una cosa que yo he aprendido bastante, porque yo he sido siempre como muy responsable y como muy de me he comprometido a esto y lo hago y no sé qué y no sé cuántos, pero es como, pues yo qué sé, si ha llovido muchísimo durante el mes de marzo y de repente hace un día de sol, es optativo que yo decida que voy a disfrutar de este día de sol, qué sol más bonito, que me lo diga, que lo agradezca, que lo disfrute, eso es optativo, y lo puedo hacer o no hacerlo. Ahora, los días de lluvia vienen y vienen y vienen y te los tienes que tragar y ya está, o sea, la enfermedad viene, la derrota viene, el que te levantan la novia o el novio viene, el que te echan del trabajo viene, o sea, estas cosas vienen, pero los disfrutes está en nuestra mano disfrutarlos más o disfrutarlos menos. Y creo que ya que nosotros vienen de serie, pues vamos a hacer lo posible por disfrutar lo que disfrutemos, ¿no? Así que gracias de nuevo por la... No sé cómo vamos de tiempo, Martina. Ya, cuando quieras. Ah, vale. Sí. Yo no soy futbolera. Espera, un segundo. No soy futbolera. Sí. Pero sí quiero decir una cosa de mi padre. Tuvo una edad, un curso muy largo, falleció a los 92 años y siempre fue del Atleti. Entonces, efectivamente he visto que ha sido pasión, ha sido amor, para él una fidelidad, y voy a contar un detalle que en alguna ocasión el que el Atleti pasó su un poquito de mala racha, yo le dije, papá, no sé por qué sigues siendo del Atleti. Y me dijo, oye, pero ¿cómo me puedes decir esto tú? Si es que ahora es cuando tengo que ser fiel al Atleti. Sí, efectivamente. Yo quería apuntar dos cosas rápidamente que me gusta. Bueno, primero de todo decir que cuando se habla de tanto sufrimiento y demás, yo este año no soy abonado. El Atleti ha ganado, creo que son 13 o 14 partidos en el descuento. Quiero decir, disfrutamos mucho. Yo creo que hay aficionados de equipos, Barcelona y Real Madrid, que disfrutan sobre todo cuando ganan el título, que es con bastante frecuencia, pero es un día o tal, y lo del Atleti igual, quiero decir que luego lo de disfrutar en la vida va mucho con el día a día, y entonces yo igual disfruto en un año muchísimas veces, porque generalmente, como decía Luis Aragonés, si el Atleti es el pupa, los demás son el costras, los demás que no son de tal. Y entonces, quiero decir que para mí es un motivo de disfrute y de alegría y de encuentro y de regocijo. O sea, luego el día que te eliminan o que pierdes, pues te fastidia, ¿no? Pero al menos quería decir eso. Y luego sobre lo que decís sobre lo que comentabas antes de cómo afrontar los golpes duros, en la entrevista de Pedro Simón habla de ejemplaridad y de felicidad, y sobre la ejemplaridad dice, me ha gustado mucho, ejemplar es aquel que te inspira a una vida mejor, que te invita a una existencia más hermosa. Desde ese punto de vista puede ser ejemplar alguien que fue drogodependiente o que ejerció la prostitución, un esquizofrénico y también que en periodo Champions o bajó a segunda y se levantó. Creo que hay mucha ejemplaridad ahí, que te entrenan más para la vida, esas rodillas llenas de sangre y tierra, que el que nunca se ha manchado los pantalones. Y sobre la felicidad dice también que la felicidad él cree, y yo estoy de acuerdo, que no tiene tanto que ver con los éxitos que logramos como con la gestión que hacemos de las derrotas y de las adversidades. Cuanta más gimnasia hagamos en esos terrenos y salgamos, ganadores, más posibilidades tenemos de ser felices. Son ideas que a mí me parecen buenas de este Simón. Bueno, sí, Pedro Simón, que además tiene un montón de artículos, ya sabéis, que a mí me llama mucho la atención porque es eso, de esa ejemplaridad de las personas. Él me decía que él hace entrevistas pues eso, de un esquizofrénico o de una chica violada por su padre durante 10 años o de historias muy duras. Me dice, pero no desde el punto amarillo de regodearnos en ese dolor, sino en ver cómo esa persona se ha levantado y qué ha sucedido en su vida después de levantarse, porque eso al final es muy inspirador. O sea, el que cae y se levanta de situaciones muy duras, y el fútbol, dentro de las cosas menos importantes, es la más importante, pero es de las menos importantes, pues eso es mucho más inspirador que efectivamente esas rodillas o esos pantalones impolutos que nunca se han manchado. Perdona, que te cortamos. Quería decir que me gustaría que no terminase de contar el testimonio de Asun, de Cisneros. Sí, el testimonio de Asun. Asun es una excelente amiga de mi mejor amigo, que ahora ya también es amiga mía, y esta chica tiene
tiene un, bueno, nace su hijo y bueno, pues no va creciendo normal, tiene dificultades, no habla, no se sostiene. Total, que bueno, empiezan a ir de médicos, se tiran un montón de meses de médicos y al final le dicen que tiene una enfermedad rara y que su hijo no va a caminar ni va a hablar. Y entonces, bueno, pues cuando ella me cuenta a mí esta historia, yo le estoy hablando del libro, me dice, bueno, ¿y cómo ha empezado esto? Le digo, bueno, pues nada, el día 26 de abril, que es el cumpleaños del Atleti y tal, no sé qué, y me dice, se me acaba de poner la carne de gallina, y digo, ¿por qué? Me dice, pues porque cuando me dieron el diagnóstico de mi hijo, era un 26 de abril. Y entonces me lo cuenta y tal, y digo, ¿tú me contarías esto para el libro? Me lo cuenta. Y entonces ella, por lo visto, de familia madridista de toda la vida, pero pasando bastante de fútbol, le dijo a su hijo, tú y yo nos vamos a hacer del Atleti porque para lo que vamos a vivir nos va a venir muy bien los valores del Atleti. Entonces a mí me pareció una historia súper bonita y ese niño ahora camina con dificultades motoras bastantes, pero camina, se comunica, porque su madre, que es una mujer coraje, muy del Atleti, porque se lo ha tatuado a fuego, ha desarrollado un sistema de comunicación a través de un microordenador con dibujitos que permite que su hijo se comunique, no habla, pero se comunica. Su hijo hace artes marciales, su hijo es un niño activo, tiene 16 años, o sea, le habían dicho que iba a vivir muy poco, que no iba a caminar, que no iba a hablar, y ese niño está teniendo una vida infinitamente mayor de lo que los médicos le dijeron. Y esto es pura rebeldía. Entonces, yo creo que, pues eso, que las historias, y me vale el Atleti o me vale el Deportivo de La Coruña, que el Deportivo de La Coruña, por ejemplo, es un club que está sufriendo un montón, que está en segunda, no sé, segunda. Pero segunda más no, hasta con el Albacete. Y sin embargo su gente sigue fiel. Y esta gente han tocado gloria, entonces, y la gente está ahí sufriendo y permanece en esa fidelidad. Y yo creo que eso, como tú muy bien decías, y como tú también comentabas, es muy inspirador para nuestra vida. Estas historias al final nos hablan de... Y luego, por terminar ya, Simeone siempre tiene unas declaraciones que dice que hay gente que dice, no, yo en el fútbol soy tal, pero luego en mi casa, y él dice en su tono, mentira, mentira, vos sos en la vida como sos en el fútbol. Si sos un cretino en la vida, si sos un pesado, sos un pesado, si sos buena gente, si soy luchador, soy luchador. Pues eso, o sea, al final, como somos en esas cosas que nos tocan el corazón, lo amplío del fútbol a las pasiones, es como somos en la vida, y esto nos enseña muchísimo de nuestras capacidades, porque muchas veces la vida nos acobarda tanto que igual somos leones y nos creemos que somos gatitos. Y este tipo de cosas lo que hacen es despertarnos pues eso, lo que decís de somos del Atleti. O sea, y esto yo lo he oído en muchos grupos, ¿no? De repente alguien que dice, pues es que hubo una persona muy famosa del Atleti en Twitter que estuvo muchos meses en el hospital a punto de irse al otro barrio, y lo mismo, le pusieron una bandera del Atleti y se agarró a la bandera del Atleti. Bueno, pues si la bandera del Atleti, el macramé, la bandera del Deportivo o lo que sea nos sirve para agarrarnos a la vida y para vivirla intensamente, bienvenido sea. Bueno, pues no sé si... Sí. Al alcalde de Madrid, Almeida, y es un ritmo de el Atlético. No sé si le has hecho alguna entrevista. Pues lo intenté, lo que pasa es que, bueno, pues estas cosas de los protocolos no le llegó, y cuando conseguí hablar con su persona de gabinete, coincidió que era periodo electoral y me dijo, mira, no va a poder ser porque ahora está al 100% en el periodo electoral. Lo que pasa es que sí que le ha llegado el libro. Ya os digo que entre la gente a la que le ha llegado el libro, que le ha llegado a muchísima gente, pues una de las personas a las que le ha llegado es al alcalde de Madrid. Y al rey y al papa. Sí, efectivamente. Qué pena, Chus, que sea una época de exámenes, porque si no estarían todos los tíos. Sí. Bueno, yo quiero hablar brevemente.
presento, yo soy cuñado de Juan y soy atlético. Entonces, quiero en primer lugar felicitarte por tu libro. Pues tiene dos cosas, dos ejes que son muy importantes: el Atleti y Dios. Y yo soy del Atleti y de Dios. Entonces digo, ¿qué es el Atleti? Un sentimiento. Y estamos en esta sociedad huérfanos en muchas ocasiones de sentimientos. ¿Y por qué no canalizar, incluso para los niños, en la vida sentimental, los valores a través del fútbol y del Atleti, incluso de la comprensión hacia los que no son del Atleti? Pasa una cosa, cuando vas al Metropolitano, cuando Juan y yo vamos, los de detrás que no conocemos de nada ya son íntimos amigos, y el de aquí y el de aquí. Y en otros campos que he tenido que ir, lo que he ido, pues no me ha pasado eso. Primero como sentimiento, luego el lenguaje. Es que hay, de verdad, verdaderas lecciones de vida cuando dices partido a partido. Los taurinos decimos también todo a todo. Si todo nos viene de uno, pues no vamos a poder superarlo. Es decir, enseñar a nuestros jóvenes desde la universidad, desde el colegio, desde el instituto, este tipo de cuestiones, y el fútbol, el atlético, como un cauce para esto, puede ser una buena idea. Partido a partido. Luis Aragonés. Y ganar, y ganar, y ganar, y ganar. Eso significa meter goles, si metemos goles mejor. Y como esto es como la vida, pues una vez gana y otro pierde. Enseñar eso a los chavales también es importante. Que se pierde siempre, bueno, ya ganaremos. Es decir, el optimismo. ¿Qué cuestiones más? Yo cuando era profesor de la universidad, casi siempre terminaba las cosas, las clases hablando de la ley. O cuando alguien venía al departamento y me decía, es que el examen no sé qué, no sé si voy a poder superarlo, vamos a ver. Si el Atlético ha ganado a no sé qué equipo internacional a base de esfuerzo, de lucha y tal, ¿te vas a desanimar con esta historia? Es decir, ver, estudiar, analizar y sobre todo, pues, entender la vida como es, con sus contrastes. Unas veces se gana y otras veces se pierde. O esa frase de los cánticos, es que los cánticos tienen mucho mensaje detrás. Sí. Se puede hacer casi un análisis semiótico y comunicativo de lo que entiendes de esta cuestión de lo que son los cánticos. Es decir, si yo sigo hablando ahora mismo aquí, voy a este auditorio querido para mí. Por eso también la tenemos para felicitar a la querida Asociación de Corea por traerte aquí y presentar este libro. Y nada, es lo que se me está ocurriendo según estoy pensando. Y poco a poco, pues he ido haciendo alertas. Antes de jubilarme, la última frase que le dije y nunca dejen de creer. Pues sí, la única matización a lo que has dicho, con lo que estoy totalmente de acuerdo, es que estaría fenomenal vincular todos estos valores que aporta el fútbol siempre y cuando los valores los hagamos realidad. O sea, para que los valores sirvan se tienen que encarnar, es decir, no valen, y de esto estamos también un poquito, yo creo, hartos en esta sociedad que vivimos, de frases vacías, de frases bonitas que no dicen nada y que están vacías de contenido y que además se dicen y se desdicen con los actos. O sea, para que un valor sea importante tiene que encarnarse. Entonces, a mí, por ejemplo, yo soy un poquito crítica con la directiva del Atlético de Madrid porque creo que está dilapidando un poco estos valores, y a mí eso me apena.
Y creo que también estábamos antes hablando, pues no sé si hay gente aquí del Real Madrid, creo que también el Real Madrid está dilapidando muchos de sus valores en aras de, no sé, de ganar o de, no lo sé, pero tengo la sensación de que el fútbol ahora mismo se ha convertido en un negocio de tal calibre que lo único que importa es el dinero y entonces los valores nos los cargamos. Y si eso es así, entonces el fútbol no es muy edificante para los chavales. Si es derrochando coraje y corazón, pero derrochando coraje y corazón de verdad, claro que es edificante, muy edificante, más que edificante. Si es nunca dejes de creer, si es partido a partido, todas estas frases, pero todas estas frases hay que hacerlas vida. Y el tema es que mucha gente del Atleti las hacemos vida, gracias a Dios. Entonces, bueno, pues... Si me permites un matiz, la dirección del Atlético de Madrid no es la dirección. No. Es algo mucho más grande. Lo que pasa es que son los que mandan, por desgracia, para nosotros. Pero bueno, nos meteríamos ahí en un jardín del que no sé si saldríamos. Bueno, os agradezco infinito. Bueno, se están vendiendo libros allí. Si alguno queréis que llevarlo, fenomenal. Si no os lo queréis llevar, también fenomenal. Y si alguno queréis que os lo firme, allí me han puesto un sitito y ahora os lo firmo de mil amores. Gracias por venir a todos. Muchas gracias. Especialmente hoy, que no os lo he dicho, que sé que es un día complicado porque es un puente y valoro infinitamente que estéis aquí, de verdad. Gracias. Muchas gracias.